Bendiciones México, lo que ocurrió anoche en Uruapan no fue un simple enfrentamiento, fue una emboscada directa contra la familia de Grecia Quirós, viuda del alcalde Carlos Manso. Eran las 10:42 de la noche cuando recibimos la alerta. Un convoy armado del CJNG se desplazaba por la carretera Parácuaro, interceptando la camioneta donde viajaban 2 familiares de Grecia. En cuestión de minutos activamos el protocolo de emergencia y nos dirigimos al punto. Cuando llegamos, los sicarios ya habían bloqueado la vía con 3 vehículos y abrían fuego sin control. Ahí no hubo negociación ni margen para el error, respondimos con fuerza. El intercambio duró menos de 5 minutos, pero bastó. 5 sicarios abatidos, 4 detenidos y 3 vehículos asegurados con armamento de grueso calibre. Dentro de uno de ellos encontramos mensajes dirigidos a Grecia con amenazas escritas y videos preparados para difundir tras el ataque. Esa noche la tragedia se evitó por segundos y la familia está a salvo bajo resguardo federal. Pero lo que vimos ahí deja claro algo. La guerra contra la verdad y la justicia no ha terminado, apenas se está mostrando sin máscaras. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 4:18 de la madrugada cuando el teléfono encriptado comenzó a vibrar con esa cadencia que solo se activa cuando hay una amenaza inminente contra autoridades o sus familias. No habían pasado ni 2 semanas desde el asesinato de Carlos Manso y la presión sobre Uruapan era tan densa que se podía sentir incluso desde la Ciudad de México. La llamada provenía del equipo de inteligencia desplegado en Michoacán. 3 vehículos sin placas, con cristales polarizados y luces apagadas, habían sido detectados rondando el domicilio donde se encontraban familiares directos de Grecia Quirós. No era rondín, no era vigilancia pasiva, no era intimidación simbólica, era algo mucho más grave. La trayectoria de los autos, captada por cámaras vecinales, mostraba un patrón que conozco demasiado bien. Un reconocimiento previo para un levantón, rápida entrada, rápida salida, ejecución si había resistencia y desaparición inmediata. Era el tipo de operación que los cárteles intentan cuando quieren quebrar psicológicamente a una figura pública. A las 4:25 convoqué a un equipo mixto, elementos federales, unidades tácticas desplegadas en el estado y 2 grupos de reacción inmediata de la Guardia Nacional que ya se encontraban operando bajo el Plan Michoacán. Nadie habló durante esos primeros minutos. Todos sabíamos que cuando la amenaza toca a familiares de una autoridad, el margen para llegar tarde es 0. Ordené que enviaran drones aéreos con visión térmica para identificar el perímetro completo. En menos de 4 minutos ya teníamos lectura, 5 siluetas armadas descendiendo de 2 vehículos, mientras un tercero se quedaba atrás con el motor encendido. No estaban improvisando, sabían dónde entrar, cómo cubrir ángulos y dónde posicionarse. Uno de ellos cargaba un arma larga, los otros 4 portaban armas cortas. A las 4:31 el helicóptero ligero despegó desde la base temporal en Uruapan con un equipo reducido, justo lo necesario para evitar ruido innecesario. La noche en Michoacán estaba envuelta en esa oscuridad espesa que solo se levanta con la primera luz. Y mientras avanzábamos a baja altura, sentí esa presión interna que antecede a los operativos donde cada segundo puede significar la vida de alguien. Este no era un cateo ni una captura planificada, era un rescate en tiempo real, una neutralización con prioridad absoluta. Cuando se trata de proteger a civiles, especialmente a familias de autoridades que ya han perdido a alguien, las reglas cambian, la velocidad deja de ser una ventaja y se convierte en la única herramienta. A las 4:40, mientras sobrevolábamos la zona y esperábamos el ángulo exacto para descender, los drones enviaron una imagen que confirmó la gravedad del momento. Los sicarios habían bajado del vehículo y se acercaban al portón principal. Uno colocó una linterna baja para revisar si había movimiento adentro. Otro levantó la mano haciendo una señal circular que solo se utiliza para indicar iniciamos. Era el ritual previo a un ataque directo. No estaban ahí para intimidar, estaban ahí para llevarse a una familia entera. Y si lo lograban, el mensaje para todo el estado sería devastador. A las 4:42 autoricé el descenso inmediato en la calle lateral. No hubo tiempo para negociaciones ni para protocolos extendidos. En operaciones así, uno no llega a preguntar, uno llega a detener. Mientras corríamos hacia la fachada, escuché el sonido sordo de un cargador al ser colocado en un rifle, seguido del clic metálico del cerrojo al ser jalado hacia atrás. Estaban listos para entrar. Y en ese instante, antes de que ellos pudieran dar el primer paso dentro de la propiedad, nosotros ya estábamos ahí y los recibimos a fuego abierto. La operación apenas comenzaba. A las 4:43, cuando tomamos la primera posición de cobertura detrás del muro lateral, el aire todavía cargaba ese silencio previo a la detonación que conozco bien. No era un silencio natural, era tensión acumulada
una presión casi física que se reconoce cuando un grupo criminal está a punto de irrumpir en una casa. Los sicarios no esperaban resistencia tan rápida. Su estrategia dependía de entrar y salir antes de que llegara cualquier corporación local, confiados en que a esa hora la respuesta sería lenta. No contaban con un operativo federal encima de ellos en menos de 20 minutos. Desde mi visor térmico distinguí la silueta del primero, un hombre robusto armado con un R-15 alterado para disparo automático. Lo vi elevar el arma mientras uno de sus compañeros sostenía un objeto metálico que en el reflejo de la linterna dejaba claro que no era herramienta, sino ganzúa industrial. Estaban a un segundo de romper el candado, un solo segundo, y ese segundo definió todo. Ordené a mi equipo dividir el ataque en dos frentes. Un grupo haría una aproximación directa por la acera izquierda para bloquear cualquier intento de huida hacia los vehículos, mientras yo avanzaría con dos elementos hacia el ángulo frontal para neutralizar a los primeros agresores antes de que pudieran reaccionar. El riesgo era enorme, pero la alternativa, permitir que cruzaran el portón con armas largas y una familia dormida dentro, era inaceptable. Mientras avanzábamos, escuché el crujido de un eslabón metálico rompiéndose. Ya habían aplicado presión al candado, no había más tiempo. Utilicé la pared como apoyo, ajusté la mira al centro de masa del primero y solté el disparo con esa precisión fría que solo se logra cuando el entrenamiento supera el miedo y el instinto supera el ruido. El impacto fue inmediato, seco, contundente. El hombre cayó hacia atrás sin siquiera terminar de girar la cabeza para identificar de dónde venía el ataque. Ese primer disparo desencadenó la reacción en cadena que esperábamos. Los otros 4 giraron de golpe, desorientados, uno tropezando con la base del portón, otro intentando levantar un arma corta sin lograr fijar un objetivo. En esos segundos críticos, la adrenalina no se siente como un golpe, sino como un túnel. Solo ves el movimiento, las sombras que se estiran, los destellos de los primeros fogonazos enemigos. Uno de ellos abrió fuego hacia la calle sin apuntar, solo por reflejo, y las balas impactaron contra la fachada de una casa vecina. El riesgo de daño colateral era enorme, por eso avancé aún más, acortando distancia, obligándolos a replegarse hacia la banqueta. Si los dejábamos disparar en caos, alguien inocente terminaría herido. Fue en ese avance cuando escuché el rugido del motor del vehículo que se encontraba a unos metros atrás. El tercero del convoy criminal sabía exactamente lo que eso significaba y estaban activando la ruta de escape. El conductor, que había permanecido adentro, encendió de golpe las luces y comenzó a avanzar en reversa, buscando crear una distracción para rescatar a los tiradores que ya estaban desorganizados. Ordené al equipo izquierdo interceptar el vehículo mientras yo mantenía presión frontal para evitar que los sicarios retomaran control del terreno. La calle se volvió un punto de colisión. Armas largas apuntando en todas direcciones, motores acelerando, los gritos cortos de los hombres que habían perdido la ventaja táctica y al fondo la sirena de una patrulla municipal que, quizás sin saberlo, se dirigía hacia un escenario que podría superarlos. A las 8:03, los sicarios comenzaron a dispersarse. Uno intentó saltar hacia el pasillo lateral de la casa, otro corrió hacia la esquina. El movimiento era desesperado, caótico, impulsado por el simple instinto de supervivencia. Pero nosotros ya habíamos cerrado todas las salidas. Un agente federal bloqueó el paso del que corría hacia la esquina con un tiro de precisión que impactó su pierna izquierda, obligándolo a caer sobre el asfalto. El que intentó entrar al pasillo fue reducido antes de dar 3 pasos. Lo escuché suplicar que no le disparáramos mientras dejaba caer el arma junto a sus pies. No siempre se trata de eliminar. Se trata de detener al que está dispuesto a matar, pero al que está dispuesto a matar a una familia no se le regala margen. Mientras tanto, el vehículo en reversa trató de escapar hacia la avenida principal, pero nuestra unidad táctica apareció desde la perpendicular, cerrándole el paso con un bloqueo limpio. El impacto fue controlado, lo suficiente para inutilizarlo, pero sin causar lesiones graves al conductor que salió del auto con las manos arriba, sin intentar siquiera tomar el arma que tenía en el asiento del copiloto. Esa rendición instantánea era la prueba más clara de que no estaban preparados para enfrentarse con fuerza federal. Ellos venían a cometer un levantón, no a sostener un enfrentamiento prolongado. En ese instante, entre el olor a pólvora, el humo suspendido y la luz tenue comenzando a filtrarse por el horizonte, entendí que acabábamos de evitar una tragedia que habría marcado a Uruapan durante décadas. No fue suerte, fue velocidad, coordinación y una lectura correcta del riesgo, pero aún faltaba asegurar la casa, confirmar que ningún sicario había logrado ocultarse y garantizar la integridad de la familia. La masacre había sido evitada, pero el operativo apenas estaba entrando en su fase más delicada. A las 4:46, mientras el último de los vehículos quedaba neutralizado,
y los sicarios eran asegurados uno por uno, ordené que 2 elementos se posicionaran frente al portón principal. No podíamos permitir que una familia que acababa de despertar entre detonaciones y gritos abriera la puerta sin saber lo que ocurría afuera. Las víctimas potenciales suelen cometer ese error, querer confirmar si todo está bien, salir corriendo, asomarse por una ventana iluminada, exponerse sin medir el peligro, y ahí es donde muchas operaciones fracasan. Por eso, antes de realizar cualquier aproximación, verifiqué con la cámara térmica que no hubiera movimiento adicional dentro del domicilio. Las figuras humanas estaban agrupadas en una misma habitación, todos juntos, todos alertas, una postura corporal que reconocí de inmediato. Estaban protegiendo a los más pequeños. El miedo, cuando se concentra en un solo lugar, se percibe incluso a través de una pared. A las 4:47 inicié el protocolo de aseguramiento interior. No porque hubiera indicios de que alguno de los atacantes hubiera logrado entrar, sino porque un sicario que se esconde dentro de una propiedad es la diferencia entre un rescate limpio y un desenlace trágico. Pedí a 2 elementos abrir el portón con una llave de impacto silenciosa, evitando el uso de herramientas que generaran estruendo. Mientras trabajaban, escuché en mi radio el aviso del equipo de drones. Uno de los sicarios que había intentado huir hacia la maleza lateral estaba moviéndose lentamente, arrastrándose con un arma aún en su mano. Ordené su contención inmediata. La prioridad era mantener el perímetro totalmente controlado antes de entrar con la familia. Un solo tirador suelto puede convertir un operativo exitoso en una escena de desastre en segundos. Cuando el portón se dio, avanzamos de manera escalonada. No usamos luces frontales. El interior estaba tenuemente iluminado por las lámparas del pasillo y no quería desorientar a los civiles que ya estaban suficientemente aterrados. La casa olía a café frío, a paredes cerradas, a esa mezcla de silencio y tensión que queda cuando una familia ha pasado semanas bajo amenaza. Cada pasillo fue despejado con calma, cada habitación verificada con movimientos lentos, sin sobresaltos. No buscábamos a un enemigo, buscábamos garantizar que no había quedado uno escondido. A las 4:49, al llegar a la sala central, escuché el llanto ahogado de un niño detrás de una puerta cerrada. Toqué 2 veces con la cadencia que usamos para anunciar presencia oficial y me identifiqué con voz firme, pero lo más controlada posible. No se trata de gritar nombre y rango, se trata de transmitir seguridad, incluso en medio del caos. Pasaron 5 segundos largos hasta que escuché un cerrojo deslizarse. Cuando la puerta se abrió, vi el rostro pálido de una mujer joven, con el celular aún en la mano, marcando números que no habían entrado porque la red estaba saturada por el movimiento policial. Detrás de ella 3 menores con expresión de shock y al fondo 2 adultos mayores que intentaban demostrar calma sin lograrlo del todo. Les pedí que permanecieran juntos mientras asegurábamos el último tramo de la vivienda. A las 4:51 confirmé que la casa estaba completamente limpia. El operativo en el exterior había sido contundente, pero no podía dar por terminado nada hasta saber que dentro no había riesgo alguno de contraataque, fragmentación de granada, entrada secundaria o incluso un segundo equipo criminal que hubiera estado vigilando desde la calle opuesta. Ordené colocar 2 elementos dentro de la vivienda para custodiar a la familia mientras desplegábamos una red de seguridad perimetral extendida. La amenaza contra ellos no era una situación aislada, venía precedida por días de hostigamiento y semanas de mensajes velados. Esta madrugada solo fue la primera vez que intentaron ejecutarlo con violencia abierta. A las 4:55, con la familia ya bajo resguardo controlado, regresé al exterior. La calle estaba cubierta de casquillos dispersos, marcas de frenado, vidrios rotos y ese olor característico de pólvora recién quemada que se queda adherido al aire. Los vecinos comenzaban a encender luces, algunos asomándose desde ventanas entreabiertas, otros rezando en silencio. Uruapan había vivido tantas noches de violencia que muchos reconocen el sonido de un enfrentamiento sin necesidad de explicación. Y sin embargo, esta vez fue distinto. Esta vez la violencia no era indiscriminada, tenía un objetivo concreto, una intención política disfrazada de ataque criminal. Fue en ese momento, mientras observaba el escenario completo, sicarios reducidos, vehículos asegurados, armas decomisadas, drones aún sobrevolando, que entendí algo que cambiaría la forma en que abordaríamos los siguientes días. No buscaban solo lastimar a Grecia Quirós, no buscaban solo sembrar miedo, querían demostrar que podían tocar lo más cercano a ella, incluso después de que asumiera su cargo. A las 4:58 ordené reforzar el despliegue alrededor de toda la cuadra y prepararnos para la segunda fase. Rastrear quién dio la orden
desde dónde se coordinó el intento de levantón y cuál era la estructura detrás de este ataque. No era una célula aislada, no era improvisación, era un mensaje. Y nosotros lo íbamos a responder. El operativo no había terminado, solo habíamos sobrevivido a la primera embestida. Lo que venía después sería aún más grande. A las 5 de la mañana, con la calle ya asegurada y los sicarios neutralizados, iniciamos la fase más compleja de cualquier operación de emergencia: reconstruir en tiempo real el origen del ataque, identificar a los responsables intelectuales y trazar la ruta que los llevó hasta esa vivienda. No se trataba solo de detener a los agresores, se trataba de impedir que un segundo grupo o un tercero o una célula paralela intentara lo mismo en las siguientes horas. Cuando una organización criminal falla en un levantón, suele reaccionar en dos direcciones: replegarse para ocultarse o atacar de nuevo con mayor violencia para demostrar que no han perdido el control. Por eso, mientras los peritos recogían casquillos y los técnicos analizaban los dispositivos encontrados en el vehículo principal, nuestra prioridad fue rastrear cualquier comunicación que hubiera salido del lugar. Las redes delictivas modernas no operan con radios viejos, utilizan aplicaciones, enlaces de corta duración, encriptación ligera pero efectiva, y si uno de los detenidos había alcanzado a enviar un mensaje, teníamos que saberlo antes de que el amanecer terminara de iluminar la escena. A las 5:06, uno de los analistas digitales corrió hacia mí con el celular que había sido encontrado en la guantera del vehículo de retaguardia. La pantalla mostraba algo que por sí solo explicaba la urgencia de la madrugada: un chat abierto, no borrado, con un mensaje que se había quedado en entregado enviado minutos antes del primer intercambio de fuego. El texto era simple pero devastador en su precisión: entramos en 2 minutos, si no respondemos, activan el segundo equipo. Eso confirmaba lo que ya sospechábamos: los hombres que neutralizamos no eran la única célula destinada al ataque. Había otro equipo en espera, quizá más lejos, quizá monitoreando, quizá listo para intervenir si el primero fallaba. No podíamos esperar refuerzos, debíamos anticiparnos. Ordené de inmediato ampliar el perímetro a 5 cuadras y bloquear accesos con barreras móviles de la Guardia Nacional. La noche, que apenas comenzaba a ceder ante el amanecer, se convirtió en un tablero de operaciones. A las 5 contra 1, mientras los drones se alejaban en dirección al oriente, siguiendo una señal térmica sospechosa, recibí la información que terminaría de encender todas las alarmas. Uno de los detenidos, en plena evaluación médica, reveló que habían sido enviados por una célula que se había desplazado desde Paracho 2 días antes. No buscaban secuestrar para pedir rescate ni para presión mediática. Su objetivo era quebrar emocionalmente a Grecia Quirós, destruir el poco equilibrio institucional que quedaba después del asesinato de su esposo y, sobre todo, demostrar que el municipio estaba al alcance de grupos que operaban con total impunidad. Aquello no era crimen organizado común, era crimen organizado con motivación política. Y cuando un cártel combina ambas cosas, la respuesta del Estado debe ser inmediata y contundente. A las 5:18 el dron localizó la segunda camioneta. Se encontraba estacionada a 4 calles de ahí, sin luces, sin movimiento visible, pero con 2 figuras dentro. Ordené a la unidad táctica interceptarla antes de que intentaran moverse. Avanzaron en formación cerrada, sin prender sirenas ni luces. El equipo se acercó desde 2 flancos y cuando se dieron cuenta de que estaban rodeados, uno de los ocupantes intentó arrancar. No logró avanzar 5 metros antes de ser reducido por la barrera de contención. Dentro del vehículo encontramos armas largas, alimentos enlatados, teléfonos quemados y mapas impresos con rutas marcadas hacia domicilios vinculados a familiares de Grecia, Quirós. El levantón de esta madrugada no era un hecho aislado, era el primero de varios ataques escalonados planeados para la siguiente semana. Haberlos detenido significaba haber desmontado una estrategia completa de terror. A las 5:30, cuando el cielo comenzó a teñirse de un gris tenue y las luces de la ciudad se apagaban poco a poco, reuní mi equipo en mitad de la calle a una cordonada. Habíamos frenado un atentado que, de concretarse, habría destrozado no solo a una familia, sino a todo un municipio marcado por la violencia política. La familia estaba a salvo, los sicarios bajo custodia, los vehículos asegurados y la información recuperada lista para análisis. Pero lo más importante era lo que comprendimos en esas horas: que los enemigos del Estado ya no solo atacan instituciones, atacan hogares, atacan símbolos, atacan la esperanza de quienes intentan reparar un municipio herido. Mientras el sol finalmente rompía la oscuridad, miré hacia la casa donde aún permanecían los familiares de Grecia Quirós.
El miedo todavía era visible, pero detrás de ese miedo había algo más fuerte, la voluntad de no permitir que el crimen definiera su destino. Y eso es lo que nos obliga a seguir incluso cuando la noche es más larga de lo que debería. Respiré hondo, di la orden de repliegue controlado y cerré el operativo con una certeza absoluta. Evitar una masacre nunca será suficiente. Hay que impedir que existan quienes pretendan provocarla. Yo soy Omar García Harfuch y esta fue la noche en la que frenamos un ataque que buscaba quebrar a Uruapan antes del amanecer.